En el problema número 11 nos dice a nosotros determinar el voltaje 1 menos el voltaje 2. Para eso primero hay que determinar en este circuito. Yo veo 3 fuentes y de las 3 fuentes yo empiezo con la fuente más grande, que es la de 15. Positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Ya sabes que el chiquito es negativo, el grande es positivo. Sabes que la corriente empieza del polo positivo y termina en el polo negativo, así que la corriente se iría de esta manera. Ese es el sentido de la corriente, antihorario, hacia la izquierda. Vamos a aplicar entonces la primera ley de Kirchhoff, la primera no, la segunda ley de Kirchhoff, que son la ley de las mallas, el cual nos dice que la sumatoria de fuentes de voltaje es igual a la intensidad de corriente multiplicado por el R equivalente, en la segunda ley de Kirchhoff. Recuerda que las fuentes son positivas si la corriente va de menos a más, y las fuentes son negativas si la corriente va de más a menos. El 15 de la corriente estaría yendo de menos a más, lo estaría atravesando. Por lo tanto, sería positivo. Si te das cuenta, el 10 también iría de menos a más, y el 7 de menos a más. O sea que todas las fuentes son positivas. La I, que es lo que necesito, y el R equivalente. Pero recuerda que el R equivalente en esta asociación se asume a todos en serie. Por lo tanto, sumo 5 más 2, 7, más 1, 8, y más 8, 16. Luego acá tengo 7, 22, 32, igual a 16 multiplicado por I. 16ª 2. Y la intensidad de corriente es 2 amperios. Ya encontré la cantidad de corriente, pero aún no resuelvo el problema, ya que a mí me pide hallar la diferencia de voltaje 1 menos la diferencia de voltaje 2. Para eso hacemos cortes y dividimos al circuito en dos secciones, en la sección superior y en la sección inferior. Con cualquiera de las dos secciones el problema se resuelve. Yo voy a agarrar la sección superior. La sección superior lo voy a poner por aquí. La sección superior es de 1 a 2, si te das cuenta. Luego voy a copiar todo lo que encuentro en esa sección. La resistencia de 8 ohmios, la resistencia de 2 ohmios y la diferencia de voltaje de 7. Bien, ahora hay que colocar el sentido de la corriente. Ten cuidado que el sentido es antihorario. O sea que si yo me enfoco en la parte superior y solo me concentro en ella y va en sentido antihorario, entonces la corriente iría de 2 a 1, no de 1 a 2, de 2 a 1. Entonces la corriente estaría yendo de 2 a 1. Ahí estaría la corriente, que obviamente vale 2 amperios. Recordemos que él es negativo y él es positivo. Ahora, aquí vamos a aplicar una pequeña formulita que yo te presenté, donde el voltaje final es igual al voltaje inicial más la sumatoria de diferencia de voltajes. Ahora recuerda que la diferencia de voltaje es de dos formas. La diferencia de voltaje puede ser la fuente o también puede ser la multiplicación de I por R. Solo recuerda que todas en esta fórmula, todas las I por R son negativas, no te hagas problema. Pero las fuentes, acuérdate que es positiva si la corriente va de menos a más y es negativa si va de más a menos. Comenzamos. El voltaje final me lo brinda la corriente porque la corriente en mi esquemita empieza de 2 y termina en 1. Así que el voltaje final es el voltaje 1 y el voltaje inicial es el voltaje número 2. Empecemos. La corriente está pasando por la fuente de 7 voltios de menos a más. Así que la fuente es positiva. La corriente está pasando por una resistencia. Se multiplica I por R. 2 por 2, 4. Pero recuerda que todas las I por R son negativas. La corriente vuelve a pasar por otra resistencia. Así que se multiplica I por R. 8 por 2, 16. Pero recuerda que todas las multiplicaciones de I por R son negativas. El problema me pide 2 menos 1, así que esto lo paso a restar. Voltaje 1 menos voltaje 2, ¿a qué va a ser igual?
va a ser igual a 20, menos 20 más 7 menos 13 voltios. Y esa sería la respuesta. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, muchachos, hasta el momento? Este sería el problema número 11. Profe, ¿puede explicar por qué decía que I por R va a ser negativo? Y además, ¿por qué no toma como resistencia equivalente y recién multiplica? ¿Cómo? ¿Cuál es tu primera pregunta? Disculpa, no te escuché muy bien. Es que yo no estaba en la teoría de esta clase, recién soy nueva. Entonces, no entiendo por qué dice que las I por R sí o sí van a ser negativas. Y además no sería lo mismo si, o sea, las resistencias las suma para tener resistencia equivalente y de ahí recién multiplica por I. O sea, es lo mismo. Aquí, en esta parte. Sí, pero es que no entiendo esa fórmula. Ah, ya. Te explico, mira. Esta diferencia de voltaje se puede interpretar de dos maneras. La diferencia de voltaje te lo brinda la fuente, eso, el palo chiquito con el palo grande. La fuente es una diferencia de voltaje. Solo que esta diferencia de voltaje no se calcula, te lo dan de dato. 7 voltios, 15 voltios, 10 voltios. Eso es dato, pero es una diferencia de voltaje. Otra diferencia de voltaje es la que nosotros aprendimos gracias a la ley de Ohm, donde voltaje es igual a I por R, pero es una diferencia. Entonces, la corriente aquí está pasando tanto por fuentes y por resistencias. Cuando la corriente pasa por resistencia, la diferencia de voltaje es negativo. ¿Ya? Eso brinda la teoría. Tiene que ser así porque son considerados caídas de tensión. Si tú revisas un libro, vas a ver que hay casos en los cuales hay alza de tensión. Y esas diferencias son consideradas también positivas, pero eso Gradia no toca. No te preocupes por eso. Simplemente apréndate que en este problema, todas las I por R, cuando a ti te piden la diferencia de voltaje entre dos puntos de un circuito y partes a esos dos puntos y logras dos secciones del circuito, entonces, todas las I por R, todas las diferencias de voltaje que encuentres bajo la ley de Ohm son caídas de tensión, por lo tanto son negativas. Por eso yo pongo 2 por 2, 4, es una diferencia de voltaje, pero negativa. 8 por 2, 16, es otra diferencia de voltaje, pero también negativo. El 7 positivo, ¿por qué? Porque la corriente está yendo de menos a más. Atraviesa la diferencia de voltaje de menos a más, en esa dirección, en ese sentido. Por lo tanto, la fuente es positiva. Si la corriente hubiera ido a la derecha, de más a menos, entonces la fuente sería negativa. Le pondría menos. Ahora, como acá tú ves voltaje final igual a voltaje inicial más todas estas diferencias de voltaje, que espero se haya entendido cómo encontrarlas y cómo calcularlas. Sí. Ahora, ¿quién te dice quién es tu voltaje final y quién es tu voltaje inicial? Tu sentido de la corriente. Por eso es que fue muy importante en la segunda ley de Kirchhoff encontrar el sentido de la corriente. El sentido de la corriente fue antihorario, porque la fuente más grande es el que bota la corriente para todos. Entonces, como es antihorario y yo estoy trabajando con la sección superior, porque si tú gustas puedes hacer exactamente lo mismo con la sección inferior, solo ten cuidado. Si tú agarras a la sección inferior, o sea, al 1-2, pero por abajo, por así decirlo, la corriente iría no de 2 a 1, como yo le he puesto, como en la parte superior, sino que iría de 1 a 2. ¿Te das cuenta? Chequéale un segundo. Sí. Bacán, entonces la corriente iría hacia la derecha ahora. Pero los datos obviamente cambiarían. Operas y te sale pues la diferencia de voltaje con el signo correcto. Ya, profe, ¿Una otra gracias. duda? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Alguna otra duda? A ver, chat. Guillermo, sí, siempre van a ser negativos las I por R en este problema. Solo en este caso. Cuando a ti te pidan la diferencia de voltaje entre dos puntos de un circuito y tengas que cortar y seleccionar un segmento y vas a aplicar esta fórmula, las I por R son negativas. Bien, ¿alguien más tiene alguna duda? Profe, ¿siempre va de menos a más?
Para seleccionar el sentido de la corriente, sí, recuerda que nosotros trabajamos con el sentido convencional. El que sale del positivo y va hacia el negativo. Es por eso que yo elijo la fuente más grande y la corriente empieza de aquí y termina acá y comienza a dar vueltas. O sea, eso es para poder saber en qué sentido va la corriente. Después la corriente está atravesando todo eso. Es por eso que si yo ya sé en qué sentido va y miro a mi fuente de voltaje de 15, la corriente va para allá. Entonces va de más a menos. Entonces es positivo. Pero para yo saber de dónde inicia la corriente, yo tengo que ver polo positivo, polo negativo. De acá inicia la corriente y comienza a dar vueltas. Entonces ya sabes que tu sentido es hacia ahí. Esa es la diferencia. Una cosa es para ver de dónde empieza y dónde termina, para determinar el sentido, y luego ya con eso le doy vueltas y atravieso la fuente, lo atravieso nomás, lo atravieso. Cuando yo ya puedo atravesar la fuente porque conozco el sentido correcto, ya puedo darme cuenta, mira, está yendo de menos a más, esta fuente es positiva. ¿Está bien? Y si tienes varias fuentes, la fuente más grande es la que impulsa corriente. ¿Alguna otra duda? ¿Qué era el 1 y el 2 de las ¿Cómo? esquinas? ¿Qué era el 1 y el 2 de las esquinas? Eran puntitos. En un circuito, cada punto tiene una diferencia de... Cada esquinita tiene una diferencia de voltaje. Ya, pero no es como que el valor de, no sé, voltaje o algo así. No, pues Solo para llamar a los puntos, punto 1, punto 2. Claro, el punto puede ser aquí, puede ser acá, puede ser aquí, acá. Acá incluso, aquí el punto, acá el punto. Ya. O sea, cada punto, cada dos puntos hay una diferencia de voltaje. Acá el voltaje en un punto no tiene sentido. En electrodinámica se trabaja de diferencia de voltajes. Por eso necesitas siempre dos puntos. Profe, Gracias. tomo el de 2 a 1, tengo que cambiar el signo. ¿Cómo? Si tomo el sentido de 2 a 1, ¿le tengo que cambiar el signo? ¿Quieres agarrar la parte inferior? Sí. ¿A quién le quieres cambiar el signo? Ah, la respuesta, porque sale positivo. No, te sale lo mismo. ¿Quieres que lo haga? Sí. Mira, ahora voy a agarrar de 1 a 2. 10 voltios. R1. 15 voltios. Copialo tal y como está, no cambies nada. Palo chiquito a la izquierda, palo grande a la derecha. R, 5 ohms. Pero ahora, recuerda, es antihorario el sentido. Como yo estaba utilizando la parte superior y el sentido es antihorario, la corriente va de 2 a 1. Pero como voy a agarrar la parte inferior, la corriente iría de 1 a 2. Entonces la corriente va para allá. ¿Te diste cuenta? ¿Sí? La corriente va de 1 a 2 para la parte inferior, de 2 a 1 para la parte superior. Apliquemos la fórmula. Voltaje final ahora es 2. Voltaje inicial ahora es 1. ¿Te diste cuenta o no? Voltaje final ahora es 2. Voltaje inicial ahora es 1. Vamos. Esta fuente, palo chiquito negativo, palo grande positivo. Palo chiquito negativo, palo grande positivo. Como la corriente está yendo de menos a más, 10 voltios positivo. Recuerda, todas las I por R son negativas. 2 por 1, 2, menos 2. Como la corriente está yendo de menos a más, esta fuente es positiva. Otra vez una resistencia. I por R 10, 5 por 2, 10, pero recuerda que es negativo, menos 10. Ahora tienes voltaje 2 igual a voltaje 1, 15. Bueno, este 10 con este 10 se eliminó y te queda más 13. Pero tú quieres 1 menos 2, no 2 menos 1. Tú quieres 1 menos 2, entonces este 2 pasa a restar y este 13 pasa a restar y menos 13 es igual a voltaje 1 menos voltaje 2. ¿Te diste cuenta? Sí, profe, sí, gracias. Practícalo 5, 10, 15 veces hasta que te acostumbres. Una vez que te acostumbres te vas a dar cuenta que es súper sencillo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Se entendió lo que expliqué? Sí, profe, sigamos. Bien, pasemos a la pregunta número 12. Yo sé que ustedes tienen estos con otra numeración. A mí me entregó el material solo de física,
Y por eso yo pongo del 1 al 14, ¿ya? Para que no haya confusiones. Ustedes sigan con su numeración normal. Bien. Vamos con el problemita número 12, ahora sí. Y en el problemita número 12 dice, si una persona ve a través de una lente. Recordemos un poco. De las lentes, recuerda que yo tenía dos tipos de lente. Lente convergente y lente divergente. La lente divergente, las lentes son superficies que forman imágenes, ¿se acuerdan, verdad? Ahora, la lente convergente formaba 5 tipos de, bueno, tenía 5 ubicaciones para el objeto, pero solo se formaban 4 imágenes, ¿sí? Y la lente divergente formaba solo una imagen. Y era muy bueno que te aprendieras las imágenes y sus características. En la lente divergente, la imagen se ubica en la zona virtual, es derecha, ¿sí? Y es de menor tamaño, o sea, más chiquita que el objeto. Esas son las características. Toda imagen que genera la lente divergente va a tener siempre estas características. En una lente convergente, en cambio, existen imágenes reales invertidas. Y existen de 3 formas. Imagen real invertida de menor tamaño, de igual tamaño y de mayor tamaño. En cambio, presenta una imagen virtual que es derecha, pero de mayor tamaño. O sea que la lente convergente forma imágenes, tanto reales como virtuales. De las reales pueden ser de menor tamaño, de igual tamaño, de mayor tamaño. Pero la virtual es de mayor tamaño, siempre. O sea que una lente convergente no genera imagen virtual de menor tamaño, no. ¿Quién genera una imagen virtual de menor tamaño? La lente divergente. ¿Alguna de estas lentes pueden formar imágenes virtuales de igual tamaño? No. Mira, imagen virtual de mayor tamaño para la convergente, imagen virtual de menor tamaño para la divergente. No hay imagen virtual de igual tamaño para lentes. Para espejos sí hay. ¿Alguien se acuerda que espejo formaba una imagen virtual de igual tamaño? ¿Alguien se acuerda? Ponte que eso te venga en tu examen de admisión. Ponte que eso leas. Imagen virtual de igual tamaño es formado por 2 puntos. No, cóncavo no. ¿Convexo? No, convexo tampoco. Muy bien, Justino Miguel. Un espejo plano forma una imagen virtual de igual tamaño. Excelente. Yo nunca dije espejo esférico, dije espejo, nada más. Recuerdan que en los espejos hay planos y esféricos. Y de los esféricos hay cóncavos y convexos. Así que mucho cuidado. ¿Ya? Vamos a leer entonces las alternativas. Imagen pequeña y derecha. Pequeña y derecha. Lente convergente. No, mira. Derecha, pero grande, no pequeña. Nada que ver. A ver, la B. Imagen grande e invertida. Lente divergente. No, divergente genera derecha, ¿no? Y virtual. ¿Y ahí qué dice? Grande e invertida. No es derecha, no es invertida. Falso. Imagen pequeña e invertida. Lente divergente. Pero la divergente no es invertida, es derecha. Falso. Imagen grande y derecha, lente divergente. Derecha sí, pero grande no, de menor tamaño, chiquita. Vamos con la última. Imagen pequeña e invertida, lente convergente. Pequeña e invertida. Sí, es cierto, la lente convergente es una imagen invertida y pequeña, o sea, de menor tamaño.
Clave sería enano. ¿Todo bien? Problema 13. Dice, un cuerpo se suelta desde una altura h y en el último segundo recorre 30 metros. Ok. Un cuerpo se suelta desde una altura h. Desde ahí se suelta. Soltar significa que la velocidad inicial es 0. Y dice que en el último segundo, o sea, primero bajó un tiempo t que no conozco, lo más mínimo, pero en el último segundo, o sea, acá pasó un segundo, y esta altura que bajó fue de 30 metros. Esa es la información. Y con eso me piden hallar toda la altura. Bien, ¿cómo podría hacerlo? ¿Ideas, muchachos? Bien, profe, si se suelta toda esta h, se calcularía como 5t cuadrado, si te acuerdas de tus fórmulas. El problema es que mi tiempo para todo es t más 1. Así que si yo quisiera hacer eso, mi h sería igual a 5 por t más 1 al cuadrado. Y el problema sería hallar t. Si yo hallo t, hallo h. Pero si tú te das cuenta, la altura superior, que es h menos 30, baja, empieza también de 0, pero baja un tiempo t. Lo que significa que puedo hacer lo mismo. Altura, que en este caso es h menos 30, se calcula como 5t cuadrado. Tengo dos ecuaciones con dos variables. Creo que sí se puede resolver. Vamos a resolverlo, ¿sí? A ver, necesitaría encontrar el valor de t primero. Así que mira lo que voy a hacer. Yo este 30 lo voy a pasar al otro lado. ¿Sí? Lo voy a pasar al otro lado. Entonces yo voy a tener h igual a 5t cuadrado más 30. Pero recuerda que mi h es 5 por t más 1 elevado al cuadrado. Entonces yo pongo 5 por t más 1 elevado al cuadrado, igual a 5t cuadrado más 30. ¿Todos de acuerdo? Ahora, elimino el 5, quinta, quinta y quinta. Y me queda que t más 1 al cuadrado, que lo voy a elevar, t cuadrado más 1 más 2t igual a t cuadrado más 6. Se elimina el t cuadrado, lo paso a restar y tengo 2t igual a 5, por lo que t sería 2.5. Ahora ya sé que mi t vale 2.5. Si mi t vale 2.5, reemplazo arriba. Entonces digo, h, que es igual a 5, por 2.5 más 1, 3.5, elevado al cuadrado. Bueno, ¿cuánto sale esto, muchachos? Esto sería 5 por, bueno, 3.5 al cuadrado sería pues 3 por 4, 12, ¿verdad? 12.25. ¿Estamos de acuerdo? Y 5 por 12.25, ¿cuánto sale esto? 125 va a salir acá. 10, 61.25, ¿sí? 61.25, ¿verdad? Gracias. Y esa sería la respuesta. A ver, ¿hay dudas? Creo que alguien preguntó, ¿no? Profe, ¿puede explicar esa fórmula de H, la primerita? Ah, claro. ¿Te acuerdas de caída libre? ¿Te acuerdas de alguna fórmula de caída libre? Hay una formulita que es esta. H igual a rapidez inicial por el tiempo más menos 1/2 de la gravedad por t cuadrado. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Sí. Como se suelta, la velocidad inicial es 0, así que esta parte desaparece. Y como la gravedad es una constante en caída libre que siempre vale 10, 10 entre 2, 5. Por lo tanto, la altura es 5t cuadrado. Solo cuando se suelta empieza de 0. O
Cuando yo lanzo algo hacia arriba y va a llegar a 0. Esta altura se le conoce, como bien lo pone Solange, como altura máxima. Si yo lanzo un objeto hacia arriba con 40 metros por segundo, va a tomar 4 segundos en subir y llegar a 0. ¿Por qué 4, profe? Porque recuerda que la gravedad es la aceleración, apunta hacia abajo, por lo tanto, cada vez que yo lanzo algo hacia arriba, va a disminuir, porque la aceleración apunta hacia abajo. Y disminuye de 10 en 10. Entonces, si yo lo lanzo con 40, 30, 20, 10, 0. 4 segundos. O algo más fácil, profe, no sea gil. 40 entre 10. Si lo lanzo con 50, ¿cuánto tiempo demora en llegar a 0? 50 entre 10. Y ahora que ya tengo el tiempo que demora en subir, ¿puedo calcular la altura? Sí, porque es altura máxima. Esa altura de subida o altura de bajada es la misma. Así que si yo lo calculo de bajada, la velocidad inicial sería de 0 y simplemente aplico 5t cuadrado. Toda altura que baje, que empieza de 0, 5t cuadrado. Entonces, como él se suelta, toda la altura h, que ya sé que le baja en un tiempo t, y un segundito, que es el último, t más 1, sería h igual a 5 por todo el tiempo, t más 1 al cuadrado. Ahora, la altura superior, como todo es h y este pedazo es 30, la altura superior es h menos 30. Entonces, este pedazo de altura, que también empieza con 0, también lo puedo calcular como 5 por el tiempo, que en este caso sería t elevado al cuadrado. Y ahí tengo dos ecuaciones con dos variables y se puede resolver. Despejé una, igualé la otra y calculé mi tiempo t. Y le reemplazo aquí y se acabó el problema. Gracias, profe. Listo. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Alguien más no se acuerda? Si no me equivoco, ¿cómo te llamas, hija? ¿Que eres nueva? Perdón. Alexandra. Alexandra, si no me equivoco, hay PDFs, yo he entregado a promedio 21 PDFs con teoría hasta electrostática 2, si no me equivoco. Puedes solicitar los PDFs, la teoría, para que lo puedas ir repasando. Está Ya, ahí. profe, gracias. Y Es a que yo partir tenía de otra fórmula. ¿Cómo? Sí, gracias. Es que yo tenía otra fórmula, por eso no entendí de dónde salió la de ahí. Ya. No, pero es bueno que te pida los PDFs teóricos que yo he mandado. Ahí está. Aparte, de electrodinámica hasta moderna, no he entregado PDF, porque ya comencé a enseñar así en pizarra, pero sí tomé foto a la teoría y los puse en PDF también. Entonces también puedes pedir las fotos de la teoría de electrodinámica, electromagnetismo, óptica y moderna, para que puedas tener otra información adicional. Ya, profe, muchas gracias. Pido que te den todo, que te den todo, de todos los cursos. Ahí está, mira, Arteaga dice que está en la página de promedio, ¿no? Gracias, Alison. Ahí está. Guillermo también es nuevo. ¿Está en la página de promedio o simplemente comunicarse con su directora, ¿no? Su directora, su tutora, para que le facilite por WhatsApp? Creo que es más rápido, ¿no? Bien, chicos, ¿alguien tiene alguna otra duda o pasamos al problema, al último, ya al 14, para pasar al otro examen? Profe. ¿Sí? ¿Alguien quiere preguntar? Profe, en la última parte donde puso 5 por 3,5, es 3,5 porque el tiempo es 2,5 y le está aumentando el segundo, ¿verdad? Claro, O acá sea, estoy reemplazando. No, en la última parte. Claro, o sea, aquí estoy reemplazando. Pues. Esto es de esto. Ya. Claro, Gracias, 5 profe. por T más 1, 3.5. Pues sí, tienes razón. Acá estoy reemplazando. Gracias, profe. Ya. Bien, la última pregunta es teórica, ¿no? Es teórica. Te dice, en el movimiento de caída libre, ¿ya? ¿La velocidad siempre tiene la misma dirección que la gravedad? No, la velocidad puede apuntar hacia arriba porque puedes lanzar cosas hacia arriba. ¿La aceleración es variable? No, la aceleración es constante, vale 10 y apunta hacia abajo. ¿La aceleración siempre apunta menos j? Bueno, recuerda que en términos de planos cartesianos, ¿no? Menos j está en el ordenada negativa, en menos y, o sea, hacia abajo. Así que está bien. La gravedad apunta hacia abajo, vectorialmente hablando, en plano cartesiano, menos j está correcto. Esa es la clave C entonces. Entonces aquí en el problema 14, aquí no nos ponemos, ¿no? Aquí no vamos a poner problema.
tema 14. La B, casa. ¿Sí? ¿Alguien iba a preguntar? O sea, esa está bien, pero ¿y la D? A ver, ¿qué dice la D? La velocidad es 0 en el punto más alto. Ah, mira, no había leído muy bien la D. En el punto más alto, la velocidad es 0. ¿Sí? Claro, llamado altura máxima. Por eso se llama punto más alto. La aceleración es 0 en el punto más alto. No, eso sí es falso. ¿Ya? Entonces, las claves serían C y D. C y D serían las claves. ¿Ya? Las dos están correctas. Recuerden que esto es un recopilado. Y en el recopilado, pues, a diferencia de San Marquitos, esto se hace, pues, de la memoria de los chicos que se acuerdan. Por eso que a veces los enunciados, el profe de hacerlo rápido, seguramente se le habrá pasado. ¿Ya? C y D ahí están correctos. La proposición A, Guillermo. A ver. La velocidad siempre tiene la misma dirección que G. Recuerda que G es la gravedad, es la aceleración en caída libre. ¿Siempre tiene la misma dirección? No, pues. Recuerda que la gravedad siempre apunta hacia abajo. Las cosas no siempre se mueven hacia abajo. También puede ir hacia arriba. Es por eso que la primera enunciado es falso. Pues. Omar, la velocidad es mínima en el punto más alto. Eso es para el parabólico, no para el movimiento vertical de caída libre. Claro, muy bien, Allison. Eso es para un parabólico. En un movimiento parabólico la velocidad es mínima y la altura máxima. Seguramente el enunciado debió de decir en un movimiento parabólico, porque si el movimiento hubiera sido parabólico, la única respuesta correcta sería casa, porque en un movimiento parabólico también hay aceleración y es la gravedad. Esa es la aceleración. Seguramente debieron poner, ¿no? En un movimiento parabólico, de caída libre, obviamente. Bueno. Ahí está, chicos, y con eso terminamos el 2015-1. Pasemos al 2015-2, a menos de que alguien tenga dudas. Profe, en el parabólico, la altura máxima no tiene 0. No, recuerda que en un movimiento parabólico se analiza descomponiendo la velocidad para que los cálculos sean más fáciles. Entonces, cuando tú descompones a la velocidad, tienes una componente horizontal y una componente vertical. En la altura máxima, la componente vertical se hace 0, pero sigue existiendo componente horizontal, que muy bien funciona como MRU y es constante. Por eso que en el parabólico, en la altura máxima, la velocidad es mínima. Y esa velocidad mínima es la componente horizontal. Pero en un caída libre, en la altura máxima, la velocidad es 0. Bien, pasamos al 2015-2. ¿Qué? A menos que alguien Profe. Dime, Solange. No, sí, hay que continuar, profe. Ay, bacán. Entonces, pasemos al 2015-2, entonces. Bien, y empecemos con el problemita número 1. Dice, calcule el módulo del vector resultante. Bien. Profe, ¿ese es problema de examen de admisión? Pues, según el recopilado de ese año, es esto. Y siempre, bueno, no siempre, sino en los últimos 4 o 3 exámenes, si no me equivoco, ha venido vectores. Así que no va a ser mucha sorpresa si en este examen vuelve a venir vectores. Bien. Te dicen que este segmento vale 15. ¿Ya? Esa es la...
Bien, si tú observas con atención, voy a aplicar el método del polígono. Los vectores que son consecutivos se suman y se dibuja su equivalente, su resultante, que va desde la primera cola hacia la última cabeza. Así que la resultante de los 3 primeros de arriba apuntaría a la derecha y obviamente vale 15. Los 3 vectores de abajo también son consecutivos. Se eliminan y se dibuja la resultante de la primera cola a la última cabeza. Y obviamente también vale 15. Ahora, como tengo dos vectores que apuntan hacia el mismo lado, la resultante final, por así decirlo, como ahora tengo dos nada más, ahora se calcularía sumando módulos. ¿Por qué sumo módulos? Porque tienen la misma dirección. Recuerda que para sumar vectores necesito saber la dirección que tienen. No se puede sumar por sumar. Clave, casita. Problema 2. Del siguiente sistema de vectores indica verdadero o falso según corresponda. Bien, otra vez vectores. Vamos a dibujar esos vectores de ahí. Acá está el vector A con un ángulo de 60. Aquí está el vector B y aquí está el vector C y este ángulo también es 60. Entonces forman un triángulo equilátero, pues él también es 60. Significa que esos 3 vectores son del mismo tamaño. Muy bien. Me pide indicar verdadero o falso. Si tú observas los vectores, te darás cuenta que A con B son consecutivos. Y si dos vectores son consecutivos, se pueden sumar. Recuerda que esa suma me da otro vector. Un vector que empieza de la primera cola hacia la última cabeza, ¿no? ¿Y quién es ese vector que empieza de la primera cola a la última cabeza? Es C. Así que si tú te das cuenta, A más B es igual a C. Si yo sumo a los vectores A y B, me da un vector que es igualito a C. ¿Todos de acuerdo hasta ahí? ¿Sí? A ver. ¿Los 3 vectores son iguales? Falso. Los 3 vectores no son iguales. ¿Por qué? Porque tienen diferente dirección. Recuerda que un vector tiene módulo y dirección. En módulo, en tamaño, en cantidad, podrán ser lo mismo, porque forman un triángulo equilátero. Pero en dirección son diferentes, así que esos vectores no son iguales. Falso para el primer enunciado. Segundo enunciado, B menos A igual a menos C. B menos A igual a menos C. ¿Eso es cierto? ¿Cómo lo puedo comprobar? Muy sencillo. Si tú sabes que A más B vale C, reemplaza pues. Reemplazo. Sí, si tú le multiplicas por menos 1 aquí, acá también por menos 1. ¿Sí o no? En una igualdad, lo que multiplicas a la izquierda y a la derecha, si es la misma cosa, no afecta a la igualdad. Entonces, multiplícale por menos 1. ¿Cuánto te da acá? Menos C. ¿Todos de acuerdo? Muy bien. Y multiplícale por menos 1 a todo esto. ¿Cuánto te da? Menos A menos B. ¿Todos de acuerdo? Significa que menos C es igual a menos A menos B. Menos C es igual a menos A menos B. ¿Eso dice en el segundo enunciado? Vamos a verlo nuevamente. Menos C es B menos A. B menos A. ¿Tú ves B menos A acá? No, acá yo veo menos A menos B. Por lo tanto, es falso. ¿Se entendió, verdad? Sí, tengan mucho cuidado con eso. Chequéalo, chequéalo. Vamos con el último enunciado, a ver qué nos dice. B más A es igual a C. Ya, B más A o A más B, la misma vaina. Eso sí es verdura. Y la clave sería enano.
Vamos con el tercer ejercicio. Y en el tercer ejercicio dice que la masa del objeto es de 5 kilogramos. ¿Ya? Y ese objeto es una bolita que está girando. Es una masa atada a una cuerda que gira con MCU. Calcule la diferencia de tensiones en P y en Q, siendo P y Q los puntos máximos y mínimos respectivamente. Entonces, lo que primero voy a hacer es lo siguiente. En el punto más alto, ¿sí? En el punto más alto hay fuerzas. ¿Cuántas fuerzas hay? Dos. Una que lo genera la tensión, y obviamente es la tensión en el punto P, y otra que es el peso, la fuerza con que el planeta lo está jalando. Ese peso se calcula como masa por gravedad, 5 por 1050. Ahora, si yo calculo aquí la fuerza centrípeta, recuerda que es la sumatoria de fuerzas que apuntan hacia el centro menos la sumatoria de fuerzas que salen del centro. El centro estará más o menos por aquí. Por lo que 50 y la tensión en P apuntan hacia el centro, se suman. ¿Hasta aquí todos de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda? Vamos a la parte inferior. En la parte inferior, yo también tengo dos fuerzas, tensión y peso. Pero ahora la tensión jala. Recuerda que la tensión siempre jala. Y jala hacia donde está la cuerda. En la posición B, la cuerda estaba hacia abajo. Por eso la tensión jala hacia abajo. Pero en la posición Q, la tensión está hacia arriba. O la cuerda está hacia arriba. Por lo que la tensión jala hacia arriba. Pero que se entiende. Ahora el peso, que es con que el planeta jala al objeto, y vale 50. Vuelvo a calcular la fuerza centrípeta, y la fuerza centrípeta sería, recuerda, fuerza que apunta hacia el centro, la tensión en Q, menos fuerza que sale del centro, es el 50. ¿Sabes lo que pasaba en un movimiento circular uniforme con la fuerza centrípeta? Era constante, el módulo. El módulo de la fuerza centrípeta es constante, así que el módulo de la fuerza centrípeta en el punto más alto y en el punto más bajo son iguales. O sea que estos dos de aquí también son iguales. Vamos a igualar. Entonces, 50 menos tensión en P es igual a tensión en Q menos 50. Paso a sumar 100, paso a sumar esto de acá, tensión de P más tensión de Q, ¿cuánto vale? 100. Ah, pero a mí me están pidiendo la diferencia de tensión. Ah, perdón. Acá es más, ¿verdad? Me había equivocado, perdón. Me había equivocado. Acá es más, ¿no? Me piden la diferencia. Ahora sí. Si era igual a tensión en Q menos tensión en P. No, acá es más. Lo paso a restar y ahora sí. La diferencia de tensiones, ¿cuánto me sale? 100. Y la clave sería besitos. Ahora sí. ¿Dudas, muchachos? ¿Preguntas con respecto al examen 2015-2? Hasta el momento. La fuerza centrípeta nunca cambia, ¿no? Por eso los puedo igualar. El módulo. El módulo. Si tú por ahí lees la fuerza centrípeta es constante, falso. Ya. ¿Por qué? Porque cambia de dirección. Excelente. Bien. El módulo de la fuerza centrípeta es constante, verdadero. Ya, profe, gracias. Hay que tener cuidado, hay que leer bien, porque preguntas son bien engañosas. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Seguimos, muchachos? Bien, si no nos preguntan, seguimos.
Bien, vamos con el cuarto problema. Dice, se mezcla 10 gramos de agua a 90. A 90 grados Celsius. 20 gramos de agua a 50. Y 70 gramos de agua a 20. Uy, se mezclan 3 agüitas. ¿Cuál es la temperatura de equilibrio? A esa temperatura de equilibrio, obviamente, le voy a poner X. Bien, cuando tengo 3 sustancias, voy a ponerle A, voy a ponerle B y voy a ponerle C. Se tiene que aplicar esto de aquí. Sumatoria de calores igual a 0. Profe, ¿no es calor ganado igual a calor perdido? Sí, pero cuando tienes 3 sustancias, lo correcto es aplicar esto, para hacerlo un poco más ágil y un poco más sencillo, donde yo tendría el calor de la sustancia A más el calor de la sustancia B más el calor de la sustancia C igual a 0. Y recuerda que todas estas sustancias son aguas y simplemente van a cambiar de temperatura. Nadie se va a transformar en vapor ni a transformar en hielo, porque la temperatura de equilibrio tiene que fluctuar entre la temperatura más grande y la temperatura más pequeña. Esta temperatura de equilibrio va a ser obviamente más pequeña que 90 y obviamente más grande que 20. Más grande o más pequeño que 50, eso sí no lo sé. Es por eso que yo no puedo saber si 50 gana o pierde calor. No lo sé. Pero si yo aplico sumatoria de calores, eso ya deja de importarme. Como solamente van a cambiar de temperatura, la fórmula correcta es se mata. Como todas las sustancias son agua, los calores específicos son iguales, porque todas las sustancias son iguales. Así que el valor de ese calor específico con ese de acá y este de acá se pueden eliminar. Recuerda que el 0 está multiplicado por todos los números del infinito. La masa de A vale 10 y, esto es lo importante, cuando aplicas sumatoria de calores, la variación de temperatura no es mayor menos menor, porque yo no sé quién es mayor y quién es menor. Eso solamente se aplica cuando tú utilizas calor ganado igual a calor perdido. Acá lo que tú tienes que hacer es lo siguiente. Temperatura final menos temperatura inicial para todas las sustancias. La final para todas es X, porque es el equilibrio. Todas quieren llegar a X. Entonces yo voy a restar temperatura final X menos temperatura inicial 90, X menos 90. Más la masa de B, que vale 70, por la variación de temperatura X menos inicial, que es 20, X menos 20. Más la otra masa de C, que es de 20, por la variación de temperatura, que sería X menos 50, X menos 50. Y eso es igual a 0. Si te das cuenta, puedo volver a eliminar el 0 o el 10, en otras palabras. Y acá me quedo X menos 90 más 7X menos 140 más 2X menos 100 igual a 0. 7, 9, 10. 10X igual a ¿cuánto? Menos 90 menos 140, menos 230, menos 100, menos 330, pasa al otro lado como 330. ¿Cuánto vale X? 33 grados Celsius. Y la respuesta sería dedito. Ahí la marcamos. Bien, y ese es el cuarto problema de este examen. ¿Alguien tiene alguna duda? Profe, Dígame. ¿podría repetir lo que dijo de la temperatura de equilibrio, por favor? Claro, la temperatura de equilibrio es la temperatura a la cual todas las sustancias van a llegar. Esa temperatura de equilibrio fluctúa entre el valor más grande y el valor más pequeño de lo que estás mezclando. Yo estoy mezclando aguas
a 90 grados Celsius, a 20 grados Celsius y a 50 grados Celsius. Entonces, la temperatura de equilibrio es un valor que se va a encontrar entre el mayor, que es 90, y el menor, que es 20. 90 perdería calor y 20 ganaría calor. Eso es un hecho. Lo que yo no sé es si 50 ganaría o perdería. ¿Dónde lo coloco? ¿En la zona de los ganadores o en la zona de los perdedores? Como tengo esa pequeña duda, no puedo aplicar calor ganado igual a calor perdido porque me puede equivocar y tendría que borrar y volver a hacerlo. Entonces, para evitar eso, ¿yo qué hago? Sumatoria de calores. En la sumatoria de calores van a haber sustancias que pierden y sustancias que ganan. Pero a mí no me va a interesar especificar quién gana y quién pierde. Eso lo hace la misma diferencia de temperatura. ¿Y cómo debo de restar para que la diferencia por sí solo seleccione a los positivos y a los negativos, a los ganadores y a los perdedores? Restando final menos inicial. Entonces, cuando tú apliques sumatoria de calores, la diferencia de temperatura se tiene que restar final menos inicial. Y la final siempre va a ser la temperatura de equilibrio, porque todos quieren llegar al final de ese valor. Pero cuando tú aplicas calor ganado igual a calor perdido, entonces la diferencia de temperatura se tiene que restar temperatura mayor menos temperatura menor. Ahí tú tienes que tener toda la seguridad de quién tiene más temperatura y quién tiene menos temperatura. Entonces, mi X yo sé que es más pequeño que 90 y más grande que 20. Entonces, yo podría restar 90 menos X y acá voy a restar X menos 20, porque X es más grande que 20 y 90 es más grande que X. Pero ¿y el 50? ¿Cómo lo pongo? ¿50 menos X o X menos 50? Ahí está el error. Entonces, para evitar esta cosa, ¿no?, lo que se tiene que hacer es sumatoria de calores. Y ahí sí no me preocupo y a todos les pongo X menos 90, X menos 50, X menos 20. Y sumo y calculo. Ahí ya no me preocupo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se entendió? Muchas gracias. ¿Por qué estoy eligiendo esta forma de resolver? Bien, a ver. Chat. Guillermo. ¿Un ejemplo? ¿Quieres que te ponga un problema parecido para que tú lo hagas? ¿Quieres que ponga un ejemplo donde aplique calor ganado igual a calor perdido? ¿A eso te refieres? Ah, claro, mira. Imagina que tú tienes agua, 30 gramos, no sé, a 60 grados Celsius. Y acá tienes, no sé, alcohol, por ejemplo, 50 gramos a 80 grados Celsius. A 100 grados Celsius vamos a poner. Y el calor específico de este alcohol, vamos a ponerle que es 0,5 o 0,6, vamos a poner. Entonces, aquí me piden hallar la temperatura de equilibrio. Para que sea un poco más real, vamos a ponerle 40 y vamos a ponerle 60, ¿ya? Porque el alcohol hierve a 80, así que alcohol a 100 es vapor, ¿ya? Bien. Aquí, miren, tengo dos sustancias que voy a mezclar, Guillermo. Agua, 30 gramos a 40 grados Celsius, y alcohol, 50 gramos a 60 grados Celsius, siendo su calor específico 0,6, lo que le estoy poniendo. Entonces, la temperatura de equilibrio aquí, Guillermo, yo le voy a poner X. Y acá yo estoy completamente seguro de que X es más grande que 40 y más pequeño que 60. O sea que 40 tiene que aumentar su temperatura y 60 tiene que disminuir. Si el agua tiene que aumentar su temperatura, estaría ganando calor. Y si el alcohol tiene que disminuir su temperatura, estaría perdiendo calor. Y calor ganado igual a calor perdido. Y ahora sí lo igual. ¿Qué calor se gana? ¿Qué calor se pierde? Pues él se mata, porque solamente hay cambio de temperatura, no hay cambio de estado. El calor específico del agua vale 1, la masa vale 30.
¿Y cómo calculo la diferencia de temperatura? Aquí se tiene que restar mayor menos menor. Mayor X menor 40. X menos 40. Igual al calor específico 6 décimos por la masa que vale 50 y la variación de temperatura. Recuerda que se resta mayor menos menor. Mayor 60 menor X. Así que será 60 menos X. Bueno, acá se va esto de acá. 6 por 5 vale 30. X menos 40 igual a 60 menos X. 2X es igual a 100 y obviamente X vale 50. ¿Ves? Te dije. X era más grande que 40 y más pequeño que 60. ¿Se entiende la diferencia entre los dos? Listo, genial. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Algo que no se acuerden? Mi tiza ya es muy pequeñita. ¿Seguimos, muchachos? ¿Sí? Sí, profe, seguimos. Bien, vamos con el quinto problema. ¿Qué nos dice? Bueno, es de verdadero o falso y es acerca del magnetismo, por lo que veo. Vamos a leer. El polo norte de un imán apunta al polo norte magnético. No. Recuerda que polos opuestos se atraen. Si yo tengo un imán, su polo norte tiene que apuntar hacia el polo sur magnético, ¿verdad? Así que el primer enunciado es falso. ¿No? Los imanes, los polos opuestos se atraen. El imán, en un imán, las líneas de fuerza salen del polo norte y se dirigen al polo sur. Eso es verdadero. Recuerda que en un imán las líneas salen del norte y entran hacia el sur. Y en el problema número 3 me dicen, si una carga entra perpendicularmente a un campo magnético, ¿en todo instante cambia de dirección su velocidad? Pues claro que sí, porque cuando una partícula ingresa a un campo magnético, experimenta un MCU, un movimiento circular uniforme, ¿se acuerdan, verdad? Donde comienza a girar y a girar. Y recuerda que ese movimiento ya lo habíamos estudiado también, ¿no? Así que la respuesta sería falso, verdadero, verdadero. ¿No? Preguntas teóricas de magnetismo. Bien, la respuesta sería enano. Vamos con el sexto problema. En el sexto problema me dice que se tiene una resistencia de 0,34 ohmios. Una resistividad ¿de cuánto? De 0,17 ohmios por metro. La sección transversal tiene un área, el área transversal es de 0,5 metros cuadrados. Y me piden calcular la longitud de esa resistencia. Bueno, muchachos, aplicamos simplemente la formulita para hallar la resistencia. Resistividad por longitud sobre área. Recuerda que la resistividad debe de estar en ohmios por metros. Está correcto. El área debe estar en metros cuadrados. Está correcto. La resistencia me va a salir en ohmios. Está correcto. Y la longitud me va a salir en metros. Por lo tanto, reemplazo. 0,34 igual a 0,17 por la longitud por el área que vale 0,5. Si te has dado cuenta aquí, 0,17, 0,34 me queda 2. 0,5 por 2, la longitud es 1 metro. Y esa es la respuesta, y la respuesta simplemente sería eso. Esa sería la respuesta. Bien, chicos, ¿alguna pregunta hasta acá?
Bien, sigamos entonces, si no hay preguntas hasta el momento. Bien, vamos con el séptimo problema. Dice, de la distribución de cargas mostradas, calcule la fuerza sobre la carga Q. Ya, debo de suponer de que esto es un cuadrado o un rectángulo. No me dice el problema, pero debe de ser así. Bien, voy a dibujarlo un poco más grande. Bien. Todas las cargas son positivas. La carga Q es positiva, no me da el signo. Vamos a que es positiva, no me da el signo, debieron de dártelo. ¿Ya? Es positiva la carga. Así que me piden la fuerza eléctrica que tiene esta carga. Si yo sumo de que esto es un cuadrado o un rectángulo, tiene que serlo, eso también el problema tuvo que haberte dicho. Pues entonces la distancia del centro a cada vértice, sea un cuadrado, sea un rectángulo, es la misma. Entonces, esta distancia y esta distancia son iguales. O sea que todas las cargas de los vértices al centro que hay otra carga están separadas del mismo valor. Tiene la misma separación. Ahora, como me piden calcule la fuerza sobre la carga Q mayúscula, vamos a dibujar la fuerza de cada carga. A ella le voy a poner carga 1, a ella le voy a poner carga 2, a ella le voy a poner carga 3 y a ella le voy a poner carga 4. Entonces, la carga número 1 genera una fuerza repulsiva porque son del mismo signo. Ahí está. O sea, ahí estaría la fuerza eléctrica número 1. Ahora, la carga número 2 genera una fuerza atractiva porque son de signos contrarios. Así que aquí estaría la fuerza eléctrica número 2. La fuerza eléctrica número 3, al ser del mismo signo, generaría una fuerza también repulsiva. Ahí está. Entonces, ahí está la fuerza eléctrica número 3. Y la carga número 4 genera una fuerza también atractiva, mira acá, igual que la carga número 2, porque son de signos opuestos. Así que genera una fuerza atractiva. Ahí está la fuerza número 4. Bien. Si tú te das cuenta, la fuerza eléctrica, vamos a recordar que se calcula con esta formulita. Constante producto de carga sobre distancia de separación elevado al cuadrado. Si tú te das cuenta, con cada fuerza eléctrica voy a tener siempre la misma multiplicación de cargas. Y separadas en la misma distancia. Así que todas las fuerzas eléctricas, la 1, la 2, la 3 y la 4, son del mismo módulo. Por lo tanto, fuerza eléctrica 3 con fuerza eléctrica 1, al ser del mismo módulo, pues generan una resultante de 0, porque tienen direcciones contrarias.
La fuerza eléctrica 2 con la fuerza eléctrica 4 también son del mismo módulo y al tener direcciones contrarias generan resultante también de cero. En conclusión, la fuerza eléctrica resultante sobre la carga Q mayúscula, ¿cuánto vale? Cero. No hubo la necesidad de hacer ningún cálculo. La respuesta correcta es dado. ¿Todo bien? ¿Alguna duda, muchachos, para pasar al problema número 8? Profe, Dime. ¿lo puede repetir? Es que cuando explicó no se podía ver. ¿Qué parte? Ah, todo. Se veía borroso. ¿Sí? ¿Se ve borroso ahorita? Ahorita no, cuando estaba explicando. Ya. Está mejor, profe. Y ahorita ya se ve un poco mejor. Ya. A mí me están pidiendo ya la fuerza eléctrica de la carga que está en el medio. Recuerda que la fuerza eléctrica tiene esta fórmula. ¿Sí? Tiene esta fórmula. Constante, producto de carga sobre distancia cuadrada. Como a mí no me está diciendo qué figura geométrica es, debió de decirte, ¿no? Nosotros vamos a asumir que es un cuadrado o es un rectángulo. Sea cual sea la figura, cuadrado o rectángulo, la distancia que hay de los vértices al centro siempre son las mismas. Siempre la misma distancia. Entonces, D y D. Las cargas están separadas. La misma distancia de la carga Q mayúscula que está en el centro. Otra cosa. La carga Q mayúscula es positiva, no lo dice el problema, debió de decirlo. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Entonces, al yo dibujar las fuerzas eléctricas, mira lo que sucede. La carga número 1 genera una fuerza eléctrica repulsiva, o sea, una fuerza que la quiere alejar. Ahí está. ¿Por qué la va a alejar? Porque son de signos iguales. La fuerza eléctrica generada por la carga 2 no lo busca alejar, sino lo busca acercar. Porque son de signos opuestos. La fuerza eléctrica número 3 busca alejarla. ¿Por qué? Porque son del mismo signo. Y la fuerza eléctrica de la carga 4 busca acercarla. ¿Por qué? Porque son de signos opuestos. Ahora que ya tengo dibujadito la dirección de las fuerzas, me fijo que gracias a la fórmula, todos van a tener la misma multiplicación de cargas, siempre va a ser Q mayúscula por Q minúscula, Q mayúscula por Q minúscula, Q mayúscula por Q minúscula, siempre va a ser la misma multiplicación, y también van a tener la misma distancia, o sea que esta fórmula es la misma, tiene los mismos datos para cada fuerza eléctrica. Entonces, la fuerza eléctrica 1, 2, 3 y 4 son del mismo valor, son del mismo módulo. No hay la necesidad de multiplicar para darnos cuenta de eso. Entonces, como la fuerza eléctrica 3 y la fuerza eléctrica 1 son del mismo módulo y tienen direcciones contrarias, flu lo elimino. La fuerza eléctrica 4 y la fuerza eléctrica 2 también son del mismo módulo y tienen direcciones contrarias. ¡Fum! Lo elimino. Se eliminó. Por lo tanto, la fuerza eléctrica resultante de la carga Q mayúscula es 0. Porque todo se elimina. ¿Se entendió ahora sí? Sí, profe. Listo, genial. ¿Alguien más tiene alguna duda para pasar al siguiente problema 8? Dime. ¿De dónde sacó la carga de Q mayúscula? Porque en el ejercicio no está. No, está en un gráfico. Este problema tiene un gráfico, como lo estoy dibujando, con 4 cargas Q minúscula en los vértices y una carga Q mayúscula en el centro, que faltó simplemente aclarar que es positivo. Ah, usted lo pasó el signo, ¿no? ¿Cierto? Sí, eso faltó. Faltó aclarar el signo y faltó aclarar pues que la figura es un cuadrado o un rectángulo. Ahí, Faltó profesor. esos detalles. Gracias.
Bien, sigamos entonces. Vamos con el problema 8 si nadie tiene otra duda de ese ejercicio. En el siguiente problema tenemos un plano inclinado, tal y como pueden observar. Hay un cuerpo, ¿no? De una masa M, por lo visto, no me da. De una masa M. Es liso. Y dice que bueno, no dice que se suelta, pero empieza de reposo, ¿no? O sea, es equivalente. Dice que a los 10 segundos la rapidez del bloque es 80 metros. Entonces, digamos que pasan 10 segundos, ¿no? Pasan los 10 segundos. Y acá el bloque, pues, se encuentra ahí, digamos, pues, que se encuentra ahí. Y la rapidez, pues, es de 10. ¿No? Yo estoy suponiendo que llega ahí. ¿Ya? Acá hay un ángulo que vale beta. Y curiosamente me pide hallar tangente de beta, ¿verdad? Qué curioso. Bien, muchachos, se supone que en este movimiento existe aceleración, porque la velocidad evidentemente cambia. Entonces yo voy a agarrar al bloque justo en esta posición, ¿sí? Justo en esta posición, y le voy a hacer... Profe, Dígame, ¿por qué la velocidad final es 10? porque el problema dice que es 10. 80 Me dice. equivoqué. 80. Ah, 80, perdón. La rapidez final es 80, discúlpame. Ahí está. Bien, sí, ya necesito lente, estoy viejito y acabado, pero con mi vista. Bien, 80, ahora sí. Entonces, como estaba diciendo, ¿no, muchachos? Como el bloque está bajando y es liso, existe aceleración. ¿Estamos de acuerdo? En el bloque existe aceleración. La idea es calcular la aceleración de ese bloque. Y se puede hallarlo porque puedo aplicar MRV para hallar la aceleración. Si yo le hago un diagrama de cuerpo libre y yo dibujo al peso que vale 10M y dibujo a la normal, ¿sí? Y dibujo a la normal, yo estaría, muchachos, simplemente descomponiendo al 10M, porque no hay rozamiento ya que es liso, él es beta, este ángulo sería de beta, ¿sí? Este ángulo sería de beta, y esta fuerza de aquí sería la fuerza resultante, y sería 10M seno de beta. Yo le voy a poner una F1, ya cuando está escribiendo chiquito, y acá le voy a poner una F2, nada más. Este 10 ya no existe, solo acuérdate que F1 es 10M seno de beta. Solo acuérdate de eso. ¿Ya? Solo acuérdate de eso. ¿Estamos de acuerdo? F1 es 10M seno de beta. Muy bien, como es liso no hay rozamiento, así que este F1 es la fuerza que genera aceleración. Es F1 es la fuerza que genera aceleración. Así que F1 es mi fuerza resultante. F1 es mi fuerza resultante. O sea que 10M seno de beta, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la fuerza resultante, que es masa por aceleración, que no conozco, y la masa se elimina. Entonces, yo descubro que 10 seno de beta es igual a la aceleración. Si yo calculo la aceleración, puedo calcular el seno de beta y luego pues lo ubico en un triángulo rectángulo y aplico tangente de beta. Calculemos la aceleración, muchachos. ¿Cómo puedo calcular la aceleración? Bueno, tengo todos los datos necesarios para aplicar un MRV. Rapidez final igual a rapidez inicial más menos aceleración por tiempo. La rapidez final vale 80, la rapidez inicial pues vale 0, la aceleración no conozco y el tiempo vale 10. Obviamente voy a seleccionar el signo positivo porque la rapidez está aumentando. Entonces ahí ya vale 8, entonces el seno de beta, ¿a qué es igual? 8 décimos, 4 quintos. Oye, ese ángulo es conocido. ¿O no? ¿Seno de qué ángulo es 4 quintos? ¿Quién me dice?
¿Cuánto vale beta? 3. 53 grados, ¿verdad? Eso significa que la tangente de beta, ¿cuánto sería? La tangente de 53 sería 4 tercios. Y esa sería la respuesta. La respuesta sería avioncito. Profe, ¿de dónde saca que el abajo es 10 metros? Ah, no, 10 metros no. Esto es el peso, es 10 m. Ah, Y es por la masa. Esto es la normal. ¿No? Porque la masa no me da. Estoy poniendo peso y normal. No hay otra fuerza. Descompongo el peso en una fuerza 1, en una fuerza 2. Y la fuerza 1 es la única fuerza que estaría generando aceleración. Por eso que F1, que al descomponer es 10 m seno de beta, pues es mi fuerza resultante. ¿Sí? ¿Todo bien, Guillermo? Ay, genial. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Continuamos, chicos? ¿Alguien más tiene Sí, alguna profe, duda? continuamos. Bien, si no hay más dudas voy a borrar. ¿Eh? Vamos con el noveno problema. Y dice, desde una altura de 250 metros se lanza verticalmente hacia abajo. ¿Ya? Desde una altura de 250 metros, ¿verdad? Se lanza verticalmente hacia abajo un cuerpo y a los 2 segundos su rapidez es de 30. ¿A qué altura se encontrará el cuerpo a los 4 segundos? A ver. Yo no conozco la rapidez inicial con la que se lanzó. No conozco. Pero el problema me dice que a los 2 segundos su rapidez final es 30. Entonces yo aplico mi formulita aquí. La rapidez final es igual a la rapidez inicial más menos gravedad por tiempo. La gravedad vale 10, ¿no? En caída libre. Entonces la rapidez final vale 30. La rapidez inicial no conozco, como está bajando, la rapidez aumenta, porque cuando sube disminuye, por usar más. Gravedad que vale 10, y el tiempo, ¿cuánto tiempo pasó? 2 segundos, ¿verdad? Oye, mira, descubrí que la rapidez de lanzamiento, la rapidez inicial vale 10. Esta rapidez vale 10, ya te descubrí. Muy bien, ¿ahora qué me dice? ¿A qué altura se encontrará el cuerpo a los 4 segundos? Eso es lo que me interesa. Que pasen 4 segundos y la altura a la cual se encontrará el cuerpo. No sé, esta altura es la que me está pidiendo, esta H1, esa es la que me pide. Pero yo voy a calcular la altura superior, la altura que baja, que es H2. Bien, muchachos, calculemos H2 entonces con esta otra formulita. Rapidez inicial por el tiempo más menos un medio de la gravedad. Ay, pero un medio de 10 vale 5, pues, ¿no? 5t cuadrado. Bien, calculemos H2. H2 es igual a rapidez inicial que vale 10 por el tiempo que vale 4. Utilizo el signo de más porque cuando baja la rapidez aumenta. 5 por 4 al cuadrado. ¿Cuánto vale H2 entonces? 4 al cuadrado, 16. 16 por 5, 80. 80 más 40, 120 metros. Pero no me pide a mí cuánta altura bajó, sino a qué altura se encuentra. Me pide H1. Entonces, H1 sería 250 menos H2, que obviamente es 120.
¿Cuánto vale H1? 130 metros. Y esa sería la respuesta. Y la respuesta sería dedito. Bien, muchachos, ¿todo conforme? Profe, ¿por qué la aceleración valía 10? ¿Por En qué la la fórmula. gravedad, pues, hijo? ¿Por qué es la gravedad? La gravedad vale 10. Recuerda que en caída libre Sí, la claro. aceleración... Profe, Dígame. ¿me puede repetir el planteamiento del problema? O sea, ¿cómo lo planteó, por favor? Claro, dice que a una altura de 250 un cuerpo se lanza hacia abajo, no sé con qué velocidad inicial, pero dice que a los 2 segundos su rapidez final es de 30. Entonces, utilizando la fórmula de que la rapidez final es igual a la rapidez inicial más menos 10 por t, porque la gravedad vale 10, entonces reemplazo los datos. La rapidez final en 30, cuando el tiempo vale 2, con eso descubro que la velocidad inicial vale de 10. Entonces se lanza hacia abajo con 10. Ahora el problema dice, ¿a qué altura se encontrará después de 4 segundos? O sea, no te dice la altura que bajó, sino la altura a la que se encontrará. Entonces pasan 4 segundos, se va a encontrar a H1, esa es la altura en la cual se encuentra. H2 es la altura que baja. La fórmula me permite calcular la altura que bajó. Entonces yo en esta fórmula de caída libre reemplazo el H2, reemplazo los datos y descubro que H2 vale 120, pero yo no quiero H2, yo quiero H1. H2 es la altura que baja y H1 es la altura a la cual se encuentra. Entonces H1 sería 250 menos H2 y sale 130. Gracias, profe. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra duda? ¿Ninguna? Bien, muchachos, apúntenme por favor que nos quedamos en el problema 9, ¿sí? Del examen 2015-2. El día de mañana vamos a continuar a partir de este, bueno, a partir del problema número 10. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay más Profe. dudas, ya hemos llegado a la parte final, que rápido pasa la hora cuando uno estudia, de verdad, ¿no? Sí, Profe, ya llegamos a la parte final, profe. chicos. Dígame. Un ratito para tomarle foto. Bien, muchachos, entonces nos vemos el día de mañana. Cuídense bastante, chicos. ¿Sí? Sigan repasando, sigan estudiando. Los nuevos pidan su material, pidan toda la información que el promedio lo tiene, para que le puedan dar una chequeada, para que puedan ya más o menos entender lo que se ha trabajado y puedas ya ponerte al día o al corriente. Ya, pidan su material, muchachos, pidan su material. Ahí, a un clic de distancia. Bien, chicos, nos vemos. Cuídense bastante, ¿sí? Adiósito.